¿Alguna vez te has detenido a pensar que un río puede ser mucho más que agua corriendo? En Guapi, el río es memoria, es camino, es escuela. No exagero, cada corriente lleva consigo historias que se niegan a desaparecer. Imagina, por un momento, que cada gota es como un archivo digital. Almacena relatos, canciones, secretos de pesca. Ahora, quizá te preguntes, ¿de verdad el río puede enseñar? Claro que sí. Aquí, aprender del río es como conectar un disco duro repleto de saberes milenarios a nuestra vida cotidiana. No solo se navega, se aprende a vivir, a cuidar el entorno, a escuchar el pulso de la naturaleza. Te cuento una anécdota. De niño, mi abuelo me enseñó a escuchar el rumor del río para saber si venía lluvia o buena pesca. Ese era nuestro sistema de predicción meteorológica, nuestra propia inteligencia artificial natural. Y mientras tanto, cada voz que resuena en la orilla es una semilla, una promesa de que la historia sigue. ¿No es eso, acaso, el primer acto de resistencia cultural? Así empieza nuestra travesía, comprendiendo que el río es mucho más que paisaje. Es, de verdad, la columna vertebral de la memoria colectiva. Déjame presentarte a alguien. Luis Fernando Hurtado Carabalí. Su nombre quizá no te suene mundialmente, pero aquí es sinónimo de tradición viva. Creció escuchando relatos junto al río, y desde pequeño supo que algún día sería guardián de esas historias. ¿Te imaginas llevar ese peso? ¿Esa responsabilidad? Su rol es como el de un servidor central en una red. Recopila, resguarda y distribuye datos valiosísimos. Pero estos datos son cuentos, consejos, leyendas, y él los comparte no solo para preservar el pasado, sino para inspirar el futuro. Quizás te preguntes, ¿no da miedo que todo ese conocimiento se pierda? Justamente ahí surge el conflicto. El olvido acecha, y la modernidad muchas veces amenaza con barrer estas historias. Pero Luis Fernando no se conforma, decide documentar, transmitir, incluso grabar en audio aquellos relatos que antes solo viajaban de boca en boca. ¿Por qué lo hace? Porque cada historia salvada es una victoria. Es como un cortafuegos cultural ante la amenaza del olvido. Ese es el acto heroico en esta narrativa. Al final, Luis Fernando demuestra que todos podemos ser guardianes del saber, si nos animamos a escuchar, recordar y compartir. En Guapi, las personas mayores son auténticos archivos vivientes. ¿Has pensado que sentarse a escuchar a una abuela es como abrir una biblioteca multimedia? En cada fogón, en la pesca diaria, en los cantos tradicionales y en la partería, se esconde un tesoro de conocimientos. Imagina que cada saber es un paquete de datos, transmitidos sin cables, de generación en generación. Pero, ¿qué sucede si nadie lo descarga? El riesgo de desaparición es real, como cuando un archivo antiguo se corrompe por falta de uso. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿quién se encarga de que todo esto siga vivo? El propósito de muchos, como Luis Fernando, es facilitar esa transmisión. Ser el puente de red que conecta a los jóvenes con el pasado. A veces los jóvenes creen que solo en Internet hay respuestas. Pero aquí, la sabiduría se cocina lento, como un buen sancocho, y se aprende escuchando a quienes ya han caminado antes. Enfrentar el olvido es la gran batalla, pero cada vez que alguien pregunta, oye o imita una melodía ancestral, el territorio gana otra vida. La cocina en Guapi es mucho más que preparar alimentos. Es un auténtico archivo sensorial. ¿Te has detenido a saborear un encocado y pensar en la historia que encierra? Cada plato típico es como un documento cifrado. Ingredientes autóctonos y técnicas transmitidas por generaciones. Ahora, tú podrías decir, cocinar es rutina, ¿no? Pero aquí, cada fogón de leña guarda la memoria de quienes vinieron antes y la fuerza de quienes vendrán después. En términos técnicos, es como si cada receta tuviera un algoritmo propio, modificado y perfeccionado a través del tiempo. La cocina es, entonces, un escenario de conflicto entre el deseo de innovar y la necesidad de conservar lo auténtico, entre la prisa del mundo moderno y la lentitud del fuego tradicional. Déjame contarte. Cuando compartes un plato preparado al estilo ancestral, estás participando en una ceremonia de transmisión histórica. El sabor es solo el medio. El mensaje es la identidad. Por eso, cada vez que probamos esos platos, reescribimos la historia, asegurando que la memoria siga palpitando en cada bocado. Muchos preguntan, ¿y cómo se protege tanto saber hoy en día? Aquí entra en escena la tecnología digital, nuestra gran aliada actual. Usar grabadoras, redes sociales
Y plataformas es como extender puentes invisibles entre orillas y generaciones. Quizás dudes, ¿no se pierde lo auténtico al digitalizar? Pero es justo lo contrario. Grabar una historia o un canto es como hacerle una copia de seguridad a la memoria colectiva, evitando que se borre por accidente o descuido. Cuando el mundo escucha nuestras voces a través de podcasts, videos o páginas web, el territorio respira y se fortalece. Es como un sistema operativo que actualiza sus archivos, añadiendo capas de sentido y resiliencia. Déjame decirte, Saberes del Río no es solo un proyecto, es una red social viva donde cada quien puede aportar y aprender. La tecnología aquí no sustituye, potencia. Así, lo digital se vuelve un puente, no una barrera. Una manera de asegurar que las voces del río nunca se queden sin eco, sin importar lo lejos que estemos. Para cerrar, quiero que imagines esto. El río nos llama una vez más. Su murmullo es insistente. Pide que sigamos contando, aprendiendo y defendiendo lo que somos. ¿No es acaso un llamado imposible de ignorar? Aquí, en Guapi, Saberes del Río es memoria viva. Une a jóvenes y mayores, teje un lazo que desafía el tiempo y la distancia. Es como una red neuronal donde cada nueva conexión refuerza el sistema. Quizá te preguntes, ¿tiene sentido luchar por lo intangible? Pero la respuesta es clara. Mientras el río hable, la historia sigue en movimiento. La voz colectiva no se apaga porque siempre hay alguien dispuesto a escuchar y a contar. Mi invitación es directa. Sé parte de este ciclo. Escucha, comparte, pregunta. Porque la única forma de que el río deje de hablar es que nosotros dejemos de escuchar. Así termina nuestro recorrido hoy. Pero la corriente sigue, llevando consigo las historias, los sueños y la memoria inquebrantable del territorio.